Hola, ¿qué tal chicos y chicas de toda Bolivia? Mi nombre es Marcia Salinas de la Liga STEAM y hoy vamos a aprender un poco de la materia de física. El tema del día de hoy es el movimiento armónico simple. Hoy aprenderemos de qué trata la ley de Hooke, qué objetos describen un movimiento oscilatorio y en qué consiste el movimiento armónico simple. Empecemos. Bien, habrán pensado en qué consiste el movimiento oscilatorio. Tal vez no, pero déjenme decirles que el movimiento oscilatorio se encuentra en nuestra vida constantemente, como por ejemplo en las membranas de un tambor, o incluso en un muelle o un resorte, o también en las cuerdas de una guitarra. En muchas de estas cosas se encuentra el movimiento oscilatorio y en muchas otras cosas también que vivimos día a día. Como por ejemplo, pues podemos tener un celular y dirán, no, ahí no hay movimiento oscilatorio, pero déjenme decirles que sí puede haber si lo estudiamos de una forma atómica. Podemos encontrar sus partículas que se mueven debido a la energía cinética. Pueden vibrar, aunque sea por pequeños instantes, así que casi todos los objetos sólidos pueden tener un movimiento oscilatorio. Y gracias a esto se ha llegado a comprender la estructura atómica, gracias al movimiento oscilatorio debido a las ondas. Ahora, vamos a hablar un poco de la ley de Hooke, que nos va a ayudar a entender en qué consiste el movimiento oscilatorio y para después entender de qué trata el movimiento armónico simple. La ley de Hooke es un movimiento vibratorio, que consiste en la oscilación mecánica en torno a una posición de referencia. Acá en el ejemplo tenemos una superficie con un resorte. La K es una constante elástica y el X sub 0 vendría a ser su posición inicial. Ahora, tenemos un segundo ejemplo, en el que se establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se aplique. En este caso es el mismo muelle, pero se ha aplicado una fuerza y por eso se ha aumentado su longitud. Eso ya se debe debido a la fuerza que se ha aplicado. Ya tenemos una X, que es el estado inicial, y la X sub 0 vendría a ser una longitud que se ha aumentado debido a la fuerza aplicada. Bien, entonces la ley de Hooke se define con esta ecuación, que dice la fuerza es igual a menos Kx menos X sub 0. La K es la constante elástica, el X es la longitud del muelle con una fuerza aplicada y el X sub 0 es como la longitud inicial. Bien, ahora hay que tomar muy en cuenta la parte del signo, ya que en los ejercicios puede aplicarse o también no puede aplicarse, pero la ley de Hooke generalmente se define con el signo menos. Esto se debe, el signo negativo significa que la fuerza ejercida por el muelle tiene una dirección opuesta al desplazamiento de la masa. Cuando la masa está a la derecha en posición de equilibrio, la fuerza es positiva. Eso se debe cuando la fuerza se aplica es proporcional a la masa, pero hay ocasiones en las que sí puede ser negativa o también positiva. Hay que tomar muy en cuenta esto en la parte del signo respecto a los ejercicios y leerlos muy bien, pero generalmente se utiliza el caso en que la fuerza es positiva y cuando es negativa posiblemente el ejercicio nos va a decir que se utiliza el signo negativo. Ahora vamos a hacer ejercicios aplicando la ley de Hooke. Empecemos. El ejercicio dice así: un muelle se alarga 0,3 metros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newtons. Calcula el valor de la constante elástica del muelle. Bien, recordemos primero la ecuación de la ley de Hooke, que es esta. Y bien, tenemos dos datos, tenemos la longitud y también tenemos la fuerza. Entonces podemos reemplazar el dato de la fuerza. Bien, ya lo hemos reemplazado. Pero si se dan cuenta, en este caso ya hemos quitado el signo menos. Esto se debe a que el ejercicio no explica nada de que en este caso es proporcional. No explica que no sea proporcional o intervenga el signo. Por eso se omite el signo y es positivo. Bien, y ahora se preguntarán, ¿pero qué pasa con el X y el menos X sub 0? Si solo tenemos una sola longitud. Bueno, en este caso ya podemos decir que el X y el menos X sub 0 es igual a 0,3. Ya es la diferencia. No podemos sacar de otro lado ninguna otra longitud. En otros casos, en algunos ejercicios nos van a dar ambas longitudes y hay que hacer restas y ya podemos obtener el número que corresponde, pero en este caso ya es la diferencia, así que solamente omitimos y utilizamos una sola longitud. Entonces, nuestra ecuación se reduce de esta manera. Reemplazamos el 0,3 metros y nos queda así. Bueno, ahora solamente nos queda despejar la constante elástica. Despejando la ecuación tenemos 24 newtons sobre 0,3 metros. Calculando, tenemos un resultado de 80 newtons sobre metros. Recordemos las unidades que de la constante elástica es newton sobre metro.
Bien, ahora realicemos un segundo ejemplo, que dice así: un ascensor de carga tiene una masa de 150 kilogramos, cuando transporta el máximo de carga de 350 kilogramos. Comprime 4 resortes de 3 centímetros, considerando que los resortes actúan como uno solo. Calcular. Inciso A, la constante elástica del resorte. Inciso B, la longitud de la compresión del resorte cuando el ascensor no tiene carga. Bien, si se han dado cuenta, este ejercicio es un poco más complicado porque en este caso no tenemos fuerza, solo tenemos masas. Y bueno, y dirán, ¿qué podemos hacer? Bien, vayamos con el inciso A primero. Bien, primero despejamos la constante elástica y nos queda así. Nuevamente, ¿qué pasa con x y menos x sub 0? Solamente tenemos una longitud, por lo que ya podemos decir que x y menos x sub 0 equivale a esa longitud. Entonces, la ecuación se reduce a una sola longitud. Bien, y ahora dirá, ¿y la fuerza de dónde la sacamos? Bien, ahora debemos recordar nuestras clases de dinámica, en las que hacíamos el diagrama de cuerpo libre de ciertos cuerpos, y recordemos que lo podíamos definir de esta manera. Generalmente sobre un cuerpo estaba el peso, luego estaba lo normal y las fuerzas que actuaban sobre ese cuerpo. En este caso sucede lo mismo. En este caso el peso vendría a ser una fuerza. Entonces podemos decir que la fuerza que va a actuar en este cuerpo va a ser el peso. Y recordemos que la masa es una magnitud escalar, entonces para que sea vectorial necesitamos multiplicarlo por la gravedad. Y teníamos dos masas, la masa del ascensor y la masa de la carga, por eso utilizamos las dos. Entonces reemplazamos datos. No olvidemos el dato de la gravedad y obtenemos una fuerza de 4,900 newtons. Bien, ya tenemos nuestra fuerza y también tenemos nuestra longitud. Solamente queda reemplazar y obtenemos una constante elástica de 163.333,3 newtons sobre metro. Bien, ya hicimos el inciso A. Ahora, ¿qué pasa con el inciso B? El inciso B es el mismo caso, nos pide hallar la longitud, excepto que no debemos tomar en cuenta la masa de la carga. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente la omitimos, la dejamos de un lado y solamente trabajamos con la masa del ascensor. Y nuevamente es el mismo caso y trabajamos con el dato de la gravedad. Reemplazamos y esta vez obtenemos una fuerza de 1470 newtons. Ahora nuevamente recordamos la ley de Hooke, despejamos la longitud y obtenemos una longitud de 9 por 10 a la menos 3 metros. Vayamos con una pregunta que dice así: si la masa de un cuerpo está en dirección opuesta a la fuerza ejercida en ese cuerpo, ¿su fuerza puede ser negativa? Vamos a darnos 10 segundos para que puedan pensar en esta pregunta. Bien, y la respuesta es sí, como dijimos. En un principio, la ley de Hooke se define con un signo negativo, pero cuando resolvimos nuestros ejercicios, el signo negativo se omitía. Pero hay casos en los que sí el signo puede ser negativo, pero eso depende de nuestros ejercicios, que hay que leerlos cuidadosamente y también cuando nos digan algo respecto a la posición. Pero en este caso sí puede ser negativa. Bien, sigamos. Vamos a seguir hablando de movimiento oscilatorio. La forma más simple de movimiento periódico es el movimiento oscilatorio. El objeto oscila entre sus posiciones extremas hasta llegar a una posición inicial. Bien, aquí tenemos el ejemplo de un reloj de bolsillo. Primero está en su posición inicial, como podrán ver. Pero ¿qué pasa si aplicamos una fuerza? Entonces va a empezar a oscilar de un lado para el otro. Pero ¿qué pasa si la fuerza ejercida es mucho mayor? Entonces el campo en el que va a oscilar es mucho más grande, y si la fuerza es menor, entonces va a ser el campo más pequeño. Eso se debe de cuánta fuerza se aplica. Y es así como podemos llegar al movimiento oscilatorio, que se produce cuando al trasladar un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esta posición. Eso quiere decir que siempre va a regresar a su posición de equilibrio y además que tiene puntos simétricos. A los puntos simétricos se refiere, aparte del punto de equilibrio, los extremos de cada uno de ambos lados. Bien, ahora para entender el movimiento oscilatorio necesitamos conocer 5 elementos que son de suma importancia en el movimiento oscilatorio. El primero es la oscilación o ciclo. Se produce cuando un objeto a partir de una determinada posición, después de ocupar todas las posibles opciones de la trayectoria, regresa a ella. ¿Qué quiere decir eso? Como dijimos, está en su posición de inicio y cuando empieza a oscilar, acaba y vuelve a su posición. Esa es una posición, eso es un ciclo o una oscilación.
Veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos nuevamente una superficie con un muelle y una pelota. Tenemos 3 posibles opciones y en cada una se ha aplicado una fuerza diferente. En la primera solamente no se aplica ninguna fuerza, en la segunda se aplica un poco más y en la tercera ya se aplica mucha más fuerza. En todo caso, un ciclo sería cuando cumple la trayectoria de A al punto O y por último el punto A'. Esa es una trayectoria completa, lo que vendría a ser una oscilación o ciclo. Bien, vayamos con el segundo elemento, en este caso es el periodo. Es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. Su unidad en el sistema internacional es el segundo y se representa con la letra T. Bueno, tal vez le suene el periodo respecto al movimiento circular, que lo hemos visto en anteriores temas. En este caso el periodo y la frecuencia se relacionan, pero debemos recordar que el periodo es el tiempo. Luego, aquí tenemos un ejemplo respecto al periodo. Como dijimos, es el tiempo. Acá tenemos una oscilación, una onda. Toda esta trayectoria, todo este ciclo de la onda tarda un segundo entero en su tiempo. Ahora, si solamente observamos en ese pequeño ciclo que tenemos en un costado, podemos ver que el periodo en esa parte es 1/3 segundos. Y así va variando en cada parte respecto a cuántas ondas tengamos y el tiempo. Ahora tenemos la frecuencia. Es el número de ciclos que realiza un objeto por segundo. Está representada por la letra F. Se expresa en el sistema internacional en hercios o hertz. Bien, como dijimos, el periodo y la frecuencia están sumamente relacionados. En este caso los podemos ver incluso en su fórmula. Ambos están en su misma fórmula y bueno, nos van a servir para más adelante y en ejercicios. Luego tenemos la elongación. Es la posición que ocupa un objeto respecto de su posición de equilibrio. En este caso, el ejemplo que tenemos son 3 diferentes bloques con su respectivo resorte. La elongación del primero vendría a ser x⁴, la elongación del segundo vendría a ser x⁵ y la elongación del tercero vendría a ser x⁵. Es como su posición de equilibrio en el eje que se encuentra, pongámoslo así. Y luego tenemos la amplitud. Es la mayor distancia de máxima elongación que un objeto alcanza respecto de su posición de equilibrio. Se denota la amplitud con la letra A y su unidad es el metro en el sistema internacional. Bien, tenemos el mismo ejemplo del anterior, pero en este caso préstenle atención a las letras menos A, O y A. Son los puntos de referencia. En este caso, la amplitud del primer bloque vendría a ser -3. En el segundo, su amplitud vendría a ser 3. Y por último, su amplitud del último bloque es -10. En sí se buscaría que la amplitud mayor sea 10, pero ninguno de esos bloques llega ahí. Entonces la amplitud mayor en este caso es 3. Es el tamaño que podrías recorrer, pongámoslo así. Bien, ahora realicemos una pregunta. ¿Cuál es el elemento que mide el tiempo durante una oscilación? Bien, vamos a darnos 10 segundos para que puedan responder a esta pregunta. Bien, y la respuesta es el periodo. ¿Por qué? Bueno, como hace rato dijimos, el periodo y la frecuencia están sumamente relacionados, pero dijimos que el periodo es el tiempo, en cambio la frecuencia vendría a ser el número de ciclos. Bien, ahora con todo lo que hemos aprendido, con los nuevos conceptos que hemos adquirido, realicemos un tercer ejemplo, que dice así: un bloque atado a un resorte oscila sin fricción entre las posiciones extremas B y B', indicadas en la figura. Si en 10 segundos pasa 20 veces por el punto B, determinar A, el periodo de oscilación, B, la frecuencia de oscilación y C, la amplitud. Bien, primero notemos los datos que tenemos. Dice sin fricción, bien. Tenemos 2 puntos de referencia. Dice que tenemos 10 segundos que pasa 20 veces, como 20 ciclos. Ya, ahora veamos la figura del ejercicio. Es es un resorte y un bloque. Y ahí tenemos la amplitud, que nos dice que es 6 centímetros. Ahora, para poder resolverlo, tenemos que tener en cuenta que primero nos pide hallar el periodo. Y ahora dirán, la ecuación del periodo es 1 sobre la frecuencia. Y dirían, ya tenemos la frecuencia, así que solamente queda reemplazar. Pues no tenemos la frecuencia. Nos dice que tenemos 20 ciclos. Y eso no nos dice que es la frecuencia. Solamente es un dato más que nos va a ayudar. Pero si fuera la frecuencia tendría que decirnos que son 20 Hz, pero en ese caso no es el caso. Así que solamente omitimos esto y decimos que podemos hallar en este caso el periodo de esta manera: 10 segundos sobre 20 ciclos. Tengan mucho cuidado con eso, que en muchos ejercicios tal vez puedan verlo y no lo vayan a confundir con la frecuencia. Entonces, el periodo de este movimiento es 1/2 segundos. Ahora vayamos por el inciso B,
que nos pide hallar la frecuencia. En este caso ya tenemos el periodo, entonces es mucho más fácil hallarlo, que solamente aplicamos la fórmula que tenemos y reemplazamos. Entonces hallamos 2 Hz. La frecuencia de esta oscilación, de este movimiento, es 2 Hz. Bien, y por último el inciso C, que nos pedía hallar la amplitud. Bien, primero para hallar la amplitud tenemos que ver la figura que tenemos. Nos dice que de los puntos de referencia que tenemos, su amplitud total es 6 centímetros. Pero recuerden que el ejercicio nos pedía hallar la amplitud respecto del punto de equilibrio, entre el punto B y el punto B'. En este caso, punto de equilibrio quiere decir un punto medio entre ambos. Entonces, el punto medio de estos dos vendría a ser 3 centímetros. ¿Por qué? Porque es el punto medio y ya nos daba la amplitud total. Solamente es cuestión de analizar. Bien, ahora vayamos a ver otro ejemplo que dice así. Una esfera se suelta en el punto A y sigue la trayectoria que se muestra en la figura. Resolver. Inciso A. Considerar que hay fricción y descubrir la trayectoria del movimiento. Inciso B. Describir la trayectoria del movimiento suponiendo que no hay fricción. Bien, y esa es la figura de nuestro ejercicio. Y si se habrán dado cuenta, no tenemos datos. Entonces va a ser un ejercicio teórico, solamente hay que explicar. En este caso tenemos una pelota y hay 3 puntos de referencia, el punto A, el punto B y el punto C. Se podría decir que el punto B es como la superficie plana. Ahora, vayamos a resolver el primer inciso. Bien, el primer inciso nos dice que sí hay fricción. ¿Qué pasa si hay fricción? Bueno, hay que recordar un poco de nuestras clases de energía. Bien, tenemos la pelota que va bajando y va perdiendo energía cinética y también energía potencial, por lo que a medida que ya está llegando al punto B, el punto B ya llega con mucho menos energía. Entonces a medida va a querer ir subiendo al punto C, pero ya no va a poder porque ha perdido mucha energía en ese trayecto. Entonces va a querer subir y ya no va a poder por la falta de energía y va a volver a bajar, hasta que un rato se va a quedar oscilando hasta quedar en un punto de reposo. Eso se debe a la fricción, es como la fuerza de rozamiento. Pero bueno, también puede haber casos en los que va a querer subir hasta el punto C, pero va a depender de cuánta energía aún tenga el cuerpo. Pero como no tenemos datos, solamente podemos suponer eso. Ahora, vayamos al inciso B. El inciso B decía que no hay fricción. Ahora, ¿qué pasa si no hay fricción? En este caso, podemos ya suponer que es una superficie lisa, entonces ni bien está en el punto A, pasa por el punto B y llega al punto C, y puede estar oscilando por mucho tiempo así, debido a la energía, pero no sabes cuánta energía tiene, así que tampoco vamos a saber cuánto tiempo va a estar así, o en qué tiempo se va a detener, o si algún momento se va a detener, tampoco podemos saber qué tan lisa es la superficie, pero es lo que únicamente podemos suponer, ya que es un ejercicio teórico. Si tuviéramos datos, ya podemos decirnos con números cuánto tiempo va a estar oscilando. Bien, ahora vayamos a ver un dato curioso. ¿Sabes cómo vuelan las aves? Alguna vez, seguramente han visto muchas aves, las palomas y otros pajaritos. Bien, en este caso, el vuelo de las aves tiene mucha relación con el movimiento oscilatorio. Como podrán ver en esta imagen, las aves al volar producen unas ondas. Entonces, hay 2 tipos de vuelo, el vuelo batido y el vuelo planeado. El vuelo batido es el más común en las aves y se logra mediante el movimiento de las alas en el sentido arriba y abajo, o también conocido como el movimiento oscilatorio zumbante. Así que es muy interesante que en las aves podemos ver este movimiento oscilatorio, ya que producen ondas. Bien, vamos a seguir hablando un poco más del movimiento oscilatorio. Ahora vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si aplastamos una pelota antiestrés? ¿Alguna vez han tenido una? Y si no, pues pueden ver esa pelota antiestrés en la imagen. Esa es una pelota antiestrés. Cuando la aplastamos, su forma se deforma. Pero una vez lo soltamos, vuelve a su forma inicial. Es bastante interesante. En todo caso, vendría a ser un movimiento oscilatorio. Cada partícula del objeto oscila alrededor de un punto de equilibrio, alcanzando su posición extrema, que es cuando inicia el proceso de recuperación de su estado inicial. Es como si cada partícula perteneciera atada a su vecina mediante un resorte y oscilara como cuando se comprime. Eso quiere decir que siempre retoma su forma inicial. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo para poder entender. Entonces, en este caso tenemos bloques y tenemos resortes, cada uno atada a una superficie. En el primer caso podemos ver que la fuerza es 0, ¿pero por qué? Es porque está en su punto de equilibrio. La fuerza restauradora es 0. En el segundo caso ya se ha aplicado un poco de fuerza, pero verán que la fuerza
aún así quiere estar en su punto de equilibrio. Y en el tercer caso se ha aplicado otra fuerza, pero en el sentido contrario. Y nuevamente la fuerza va a querer estar en el sentido de equilibrio. Como verán, todas estas fuerzas quieren estar nuevamente en su punto de equilibrio, en este caso el punto O. No importa cuánta la fuerza que se aplique, al lado que se aplique, siempre van a querer llegar a su punto inicial, que sería el punto O. Y eso ocurre en todos los objetos que tienen el movimiento oscilatorio. Y eso nos lleva al movimiento armónico simple. Es un movimiento oscilatorio en el cual se desprecia la fricción y la fuerza de restitución es proporcional a la elongación. Al cuerpo se describe este movimiento que se le conoce como oscilador armónico. Bien, y así es como podemos llegar al movimiento armónico simple, que tiene mucha relación con el movimiento oscilatorio y gracias a eso hemos podido llegar a este concepto. Bien, ahora vayamos a ver quién es el científico del día. Y él es Robert Hooke. Algunos lo conocerán y algunos no. Pero déjenme decirles que alguna vez sí han escuchado de él, porque al principio de la clase hablamos de la ley de Hooke, que tiene mucha relación a Robert Hooke, porque él fue quien nombró esa ley. Pues Robert Hooke fue un físico y astrónomo inglés. Hooke estableció la relación de proporcionalidad directa entre el estiramiento sufrido por un cuerpo sólido y la fuerza aplicada para producir ese estiramiento denominado como la ley de Hooke. Bueno, Hooke hizo bastantes aportes a la astronomía, pero el más destacado hasta el día de hoy respecto a la física es la ley de Hooke, ya que habla de los cuerpos elásticos y respecto al estiramiento que tienen estos. Bien, ya hemos llegado al final de la clase. Hoy aprendimos acerca de la ley de Hooke, qué objetos describen un movimiento oscilatorio y en qué consiste el movimiento armónico simple. Bien, no se vayan a perder la próxima clase porque apenas hemos dado una introducción a lo que es el movimiento armónico simple. Y bueno, en la próxima clase vamos a seguir definiendo en qué consiste y las ecuaciones que rigen este movimiento. Pero además, déjenme decirles que la ley de Hooke no la vayan a olvidar. Además, tengan muy en cuenta la parte del signo, que muchas veces confunde. Pero generalmente se utiliza como la fuerza fuera positiva. Pero hay casos en los que te va a pedir que la fuerza sea negativa. Pero hay que leer muy bien los enunciados. Además también la parte de la longitud. Como pudimos ver el X y el X sub 0. Hay casos en los que se omite. Y hay otros casos que no lo vimos hoy en los que sí se utiliza porque tenemos ambos datos. Pero por eso hay que leer muy bien los enunciados. Así que no se vayan a descuidar. Y bueno, estudien. Hasta una próxima clase.